y bienvenidos al canal Camino de la Fe. Hoy abordaremos un tema fascinante, la historia de las iglesias cristianas, desde los primeros seguidores hasta hoy. Desde los humildes comienzos con los primeros discípulos de Jesús hasta la expansión global del cristianismo moderno, esta es una historia de fe, perseverancia y transformación. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha pasado por momentos de gloria y de desafío, creciendo y adaptándose a diferentes contextos culturales y sociales. Exploraremos cómo la Iglesia primitiva se formó bajo la guía de los apóstoles y cómo, con el tiempo, se diversificó en numerosas denominaciones y corrientes. Desde las grandes catedrales hasta las congregaciones en casas, la Iglesia cristiana ha impactado profundamente la historia y la vida de millones de personas en todo el mundo. La historia de las iglesias cristianas comienza en los días inmediatamente posteriores a la muerte y resurrección de Jesús. Sus primeros seguidores, liderados por los apóstoles, formaron la iglesia primitiva en Jerusalén, donde compartían enseñanzas y oraban juntos. El cristianismo comenzó a expandirse primero entre la comunidad judía, y luego, gracias a la misión del apóstol Pablo, entre los gentiles, alcanzando así diferentes partes del Imperio Romano. Durante los primeros 3 siglos, los cristianos enfrentaron persecuciones severas bajo el Imperio Romano. Los emperadores, como Nerón y Diocleciano, veían a los cristianos como una amenaza porque se negaban a adorar a los dioses paganos y al emperador. Sin embargo, lejos de desaparecer, la fe cristiana creció en comunidades clandestinas y pronto los cristianos fueron reconocidos por su coraje y su fe en tiempos difíciles. Un punto crucial en esta historia fue la conversión del emperador Constantino y el Edicto de Milán en el año 313, que legalizó el cristianismo en el Imperio Romano. Esto permitió a los cristianos practicar su fe abiertamente, y la Iglesia comenzó a establecerse de manera más formal. Con el tiempo, la Iglesia se convirtió en una institución poderosa dentro del imperio, marcando el comienzo de una nueva era para el cristianismo. Con el cristianismo legalizado y en pleno crecimiento, la Iglesia empezó a organizarse y consolidarse como una institución influyente. Los primeros concilios, como el Concilio de Nicea en el año 325, establecieron las bases de la doctrina cristiana y combatieron las herejías, como el arrianismo, que negaba la divinidad de Jesús. Durante esta época, la Iglesia se expandió por todo el Imperio Romano y comenzó a construir una infraestructura sólida, con obispos y clérigos que guiaban a las comunidades de creyentes. A medida que el cristianismo ganaba influencia, surgieron debates teológicos y diferencias en las interpretaciones de las Escrituras, lo que eventualmente llevó a la Gran Cisma de 1054. Una de las divisiones más importantes en la historia de la Iglesia. Este cisma separó a la Iglesia occidental, católica romana, de la Iglesia oriental, ortodoxa, principalmente debido a diferencias en la liturgia, la autoridad del Papa y otras cuestiones teológicas. La división persiste hasta hoy, y ambas ramas del cristianismo han seguido trayectorias diferentes, aunque comparten raíces comunes. Durante la Edad Media, la Iglesia católica continuó su expansión y acumuló poder político y espiritual, con los papas desempeñando un papel crucial en los asuntos europeos. Sin embargo, esta acumulación de poder también trajo consigo tensiones y abusos que llevarían, más adelante, a la Reforma Protestante. Con la llegada de la Reforma Protestante en el siglo XVI, la historia de las iglesias cristianas tomó un giro decisivo. La Reforma fue impulsada principalmente por el monje alemán Martín Lutero, quien en 1517 publicó sus 95 tesis criticando las prácticas corruptas de la Iglesia católica, como la venta de indulgencias. Esto desató una ola de reformas en Europa, que dio lugar a la creación de nuevas denominaciones cristianas, como el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. Estas nuevas corrientes de cristianismo se centraron en la idea de que la salvación se obtenía solo a través de la fe y no por obras, y en la creencia de que la Biblia debía ser accesible a todos los creyentes, no solo al clero. Esto impulsó la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas, permitiendo que más personas tuvieran acceso directo a las Escrituras. A lo largo de los siglos siguientes, la Iglesia católica reaccionó a la Reforma con la Contrarreforma, buscando corregir algunos de los abusos internos y reafirmando la autoridad papal y las tradiciones católicas.
Sin embargo, el cristianismo ya se había dividido significativamente, lo que condujo a siglos de tensiones religiosas en Europa. En el siglo XIX surgieron más denominaciones cristianas, especialmente en Estados Unidos, con el crecimiento de movimientos como el metodismo y el bautismo. Estos movimientos, junto con el pentecostalismo en el siglo XX, pusieron un énfasis en la experiencia personal con Dios y en los dones espirituales, lo que llevó a una diversificación aún mayor dentro del cristianismo. En el siglo XX, el cristianismo experimentó nuevas transformaciones y desafíos. A medida que el mundo se modernizaba, las iglesias cristianas tuvieron que adaptarse a los cambios sociales, políticos y tecnológicos. Uno de los movimientos más influyentes de este periodo fue el pentecostalismo, que enfatizaba la experiencia directa del Espíritu Santo y los dones espirituales, como hablar en lenguas y la curación milagrosa. Este movimiento creció rápidamente, especialmente en América Latina, África y Asia, convirtiéndose en una de las corrientes cristianas de mayor expansión en el mundo. Además, la Iglesia Católica vivió uno de los momentos más importantes de su historia moderna con el Concilio Vaticano II, que tuvo lugar entre 1962 y 1965. Este concilio buscó modernizar la Iglesia y adaptarla a los tiempos contemporáneos, promoviendo cambios como la celebración de la misa en lenguas locales en lugar de latín, y fomentando un mayor diálogo ecuménico con otras denominaciones cristianas. Hoy en día, el cristianismo sigue siendo una de las religiones más grandes y diversas del mundo, con miles de denominaciones que abarcan una amplia gama de prácticas y creencias. Las iglesias cristianas han sido líderes en el trabajo humanitario, apoyando causas de justicia social, ayuda a los necesitados y promoción de la paz. Al mismo tiempo, enfrentan el desafío de una creciente secularización en muchas partes del mundo, donde la religión tradicional pierde influencia frente a las nuevas formas de espiritualidad y valores seculares. A pesar de estos desafíos, el cristianismo sigue siendo una fuerza vital en la vida de millones de personas en todo el mundo. Su historia, que comenzó con un pequeño grupo de seguidores de Jesús, es un testimonio del poder duradero de la fe y la capacidad de la Iglesia para adaptarse y evolucionar a lo largo de los siglos. Hemos llegado al final de este recorrido por la fascinante historia de las iglesias cristianas, desde sus humildes comienzos con los primeros seguidores de Jesús hasta su impacto global en la actualidad. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha demostrado su capacidad para adaptarse, evolucionar y seguir siendo una fuerza vital en la vida de millones de personas. Ya sea que pertenezcas a una tradición cristiana específica o simplemente tengas curiosidad sobre la historia del cristianismo, esperamos que este video te haya inspirado a reflexionar sobre la rica herencia de la fe cristiana. Déjanos en los comentarios cuál parte de la historia te pareció más interesante o cuál enseñanza te inspiró. Si te gustó este video, no dudes en compartirlo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan aprender más sobre la historia de la Iglesia. Que Dios te bendiga, y nos vemos en el próximo video.